Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos vamos conectando en este viernes tan lindo, ¿verdad? ¿Qué tal el retorno de mi audio? Perfecto, profesor. Bueno, ¿qué tal alguna consulta, dudas que tengan referente a las unidades anteriores? Creo que nada, ¿verdad? Es una... Nuestra materia es tipo algo no tan particular, ¿verdad? Dentro del mundo de derecho, a no ser que uno se vaya especializando en esta materia. Eh, bueno. Es casi parecido a todas las demás materias referentes, pero acá la diferencia es que el espacio aéreo es lo que más o menos se regula y de acuerdo a lo que habíamos definido las aeronaves. Como todo medio de transporte, como todo objeto manejado por el hombre, porque hay que saber que todas estas máquinas, estas aeronaves, son pilotadas por hombres, son explotadas por hombres y a raíz de ello produce una responsabilidad o sea, produce una responsabilidad esa explotación, ese movimiento al respecto. Y ahí lo que vamos a hablar hoy a grandes rasgos de lo que es la responsabilidad civil aeronáutica, ¿verdad? O sea, todo lo referente a la aeronáutica, las responsabilidades civiles, es decir, tiene esa responsabilidad civil de cubrir cualquier daño, quiénes son los responsables en los casos, cuando ocurre siniestros, accidentes, colisiones que vamos a ver que le da un nombre técnico, nuestra propia norma, y de ahí eh, esa responsabilidad. Voy a tratar de proyectar para ir entendiéndonos mejor. ¿Se me escucha bien? Sí, profe, te escuchamos bien. Bueno, como primer punto, vamos a hablar de la responsabilidad contractual. O sea, la responsabilidad del quien compra o de quien es usuario de un servicio que ofrece el porteador. El porteador es la persona encargada de transportar las cosas, ¿verdad? Eso habíamos ya definido unidades anteriores. Eh, de ahí surge un contrato. El contrato, nosotros habíamos dicho que el contrato de transporte de pasajeros, habíamos hablado del contrato de transporte de equipajes, del transporte de cargas, o sea, en todos esos actos constituye un contrato. En el contrato de transporte de pasajero, el pasajero que compra su billete está haciendo un contrato con el porteador, ¿verdad? Y de ahí surge una responsabilidad de parte del porteador que constituye una responsabilidad a raíz de ese contrato. Por ahí dice el artículo 203 que el porteador responderá por la muerte, lesiones corporales, psíquicas o daños de cualquier naturaleza causados a los pasajeros cuando el hecho causante de las mismas haya producido a bordo de la aeronave
o durante las operaciones de embarque o desembarque. Todos en esos casos, cualquiera de esos daños citados más arriba, o sea, la muerte, una lesión, cualquier, el responsable es el porteador. Cuando dice a partir del embarque, y el mismo código define qué se entiende por lo que es embarque. Y el embarque, o operaciones del embarque, es el lapso comprendido entre el momento en que los pasajeros abandonan la terminal o el recinto de pasajeros del aeródromo de salida a dirigirse a la aeronave. Las operaciones de desembarque concluyen cuando el pasajero, después de salir de la aeronave, ingresa al edificio de la terminal. O sea, al momento de que una persona está en el aeropuerto o en el lugar o en la terminal para pasar al aeródromo era la pista, a partir de ese momento, a partir de que entra en el aeródromo o en la pista, vulgarmente llamándole, desde ahí empieza las operaciones de embarque. Y a partir de ese momento, el porteador es responsable contractualmente de esos puntos. Y habla también que el porteador responderá por los daños de la pérdida total faltante de destrucción de los equipajes registrados. Habíamos dicho que el contrato de transporte de pasajeros era uno solo. Después se hacía otra vez otro contrato de transporte de equipajes. O sea, muchas veces no incluye el contrato de pasajes con tu equipaje. Uno debe aparte nuevamente realizar ese contrato abonando el importe por ese contrato. El porteador es el responsable de ese equipaje que sufra cualquier daño o punto. Por el retraso, siempre el porteador es el responsable. El artículo 206, lo que quiero recalcar, muchas veces se quiere poner las cláusulas diciendo que no será responsable el porteador, pero todas esas cláusulas serán nulas y de ningún valor, porque la propia norma, o sea, un contrato por la pirámide de Kelsen, como sabemos, no puede estar por encima de lo que establece la ley. Y la propia ley dice que el encargado o el responsable es el porteador. No puede ningún parte decir que el porteador no será responsable. Hay excepciones, o sea, no todas las veces el porteador va a ser el responsable, excepto el caso de que haga una sobreventa de pasajes. Aclara nuevamente por ejemplo, si prueba que no fue culpa de él o que hizo todo lo que estaba a su alcance, como lo establece el inciso A, no va a ser responsable si el daño fue causado por culpa exclusiva del perjudicado, o sea, si el pasajero mismo o el dueño del equipaje fue culpa de lo que ocurrió ese hecho, tampoco el porteador tiene que ser el responsable. Es una cuestión de lógica misma, ¿verdad? Cuando los daños del equipaje, cuando en el caso de hechos, cuando no tengan nada que ver, por ejemplo, los de fuerza mayor o de actos de guerra o conflicto armado. Por ejemplo, en el caso de que ocurra una guerra o en algunos puntos algunas guerrillas o se me fue el nombre y ahora en otros países lo que es mucho, o sea, el tema de las Torres Gemelas fue el caso, o sea, aplicando ese caso, el porteador no será responsable de esos actos. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, profe, se escucha bien. Cualquier cosa me interrumpe, por favor, y
Vamos a tratar de responder las dudas que tengan. La primera parte hay más artículos referentes que no copié todo acá por una cuestión de tiempo, pero en el material está todo, les copié todito el artículo referente a la responsabilidad contractual, como todas estas diferentes responsabilidades, ¿verdad? También el porteador es responsable de los tripulantes de las aeronaves, o sea, del piloto, o sea, de todo el porteador es el responsable. Vamos a hablar de la responsabilidad respecto de terceras personas en la superficie. Habíamos hablado de una relación contractual y acá es una relación extracontractual porque es de terceras personas, o sea, personas que no tienen, por decirlo así, nada que ver con ese contrato de transporte, solamente le afectó por una cierta causa, por un siniestro o por o algunos puntos. Por eso habla que los daños causados por una aeronave en vuelo, los que deriven desprendimiento de una de sus partes, objeto o persona que haya arrojado una aeronave, resultante de ruido anormal del estambido sónico de las turbulencias de aire producidas por los motores de estas, dan derecho a reparación a los límites fijados por este código, su reglamentación. Sin embargo, no habrá lugar a reparación si los daños no son a consecuencia directa del acontecimiento originado. Es decir, si se cae una parte de la aeronave o una cierta casa, o sea, en ese caso, ese dueño de la aeronave o ese porteador es el responsable civilmente por ese acto. A no ser que no sea consecuencia, o sea, el daño no sea consecuencia directa. Se cayó adelante, pero se cayó otra parte, no hizo ningún daño y él vino y echó todo porque quería una casa nueva. O sea, tampoco en ese caso va a afectar. Aclara nuevamente en qué momento una aeronave se encuentra al vuelo. Es que desde que cierra su puerta para iniciar el carreteo hasta cuando deja de moverse por su propia fuerza motriz después del aterrizaje. En ese momento es lo que se considera que la aeronave está en vuelo. También el explotador estará eximido de la responsabilidad si prueba que fue privado el uso de la aeronave por acto de autoridad pública, que los daños fueron una consecuencia directa de un acto de guerra o conflicto armado, que los daños fueron causados por un acto de sabotaje o terrorismo, o que por daños que fueron causados por circunstancias de apoderamiento ilícito de la aeronave. En esos casos no es responsable el explotador de la aeronave, o sea, el dueño de la aeronave, o sea, el encargado de explotar ese servicio. Ahí lo que es a grandes rasgos la responsabilidad contra terceros, o sea, la responsabilidad extracontractual. Responsabilidad por daños causados en transportes aéreos. En transportes aéreos privados. El transporte aéreo privado, habíamos hablado de los transportes privados, lo que son propios de una persona que no lo usan para para un fin comercial. En ese caso, los servicios aéreos privados, el porteador solo será responsable si incurre en dolo o culpa grave. O sea, para cualquier daño causado, solamente si fue por intención realizada con intención o por su culpa grave, o sea, que él tuvo la culpa de por qué ocurrió ese siniestro, él es responsable. Caso contrario, no será responsable. Por el fin mismo que él está haciendo, o sea, que no es un fin comercial. Porque habíamos aclarado que los servicios aéreos privados son los vuelos no comerciales. Lo dispuesto en el artículo se aplicará al transporte de equipaje y cosas que viajen bajo la guarda del pasajero, en el caso de que servicios privados.
El explotador de un servicio de aviación deportiva o privada será responsable frente a su comitente. Su comitente por los daños que este sufre. El comitente es el que se va y alquila ese servicio de aviación deportiva. El explotador de esa aviación deportiva, perdón, de ese servicio de aviación deportiva es el que responde, tiene responsabilidad frente a su comitente, o sea, frente a quien se va, alquila o presta ese servicio de esa aviación deportiva por la falta de ejecución o de cumplimiento parcial defectuoso traído las obligaciones contractualmente asumidas por aquel. Él está obligado a ponerle todo en vuelo, en reglas en vuelo. Ahora, si no está en regla, o sea, si no tiene esos mantenimientos, entonces él cumple, o sea, él es el responsable, el explotador. También el explotador de un servicio deportivo privado será responsable por los daños que causa tercero en la superficie en forma integral y sin límites. Asimismo será integral y sin límites la responsabilidad por los daños que origine su co-contratante por incumplimiento o ejecución parcial, defectuosa o tardía de las obligaciones contractuales asumidas. Los terceros, que no tienen nada que ver con el servicio aéreo, son, o sea, la responsabilidad es del explotador si llega a sufrir daños los terceros, sea deportiva o privada. En el caso de las deportivas, habla que el co-contratante, o sea, el comitente, si fue su culpa, él también responde por las responsabilidades. La responsabilidad por los daños causados en abordaje aéreo. El abordaje aéreo, la propia norma da la conclusión, da el concepto al respecto y dice que es toda colisión entre dos o más aeronaves en movimiento en vuelo. O sea, si se produce un choque de aeronaves, a eso se le llama técnicamente abordaje aéreo. Se considera también abordaje los casos en que se causen daños a aeronaves en movimiento, aunque no haya una verdadera colisión. La aeronave está en movimiento cuando se desplaza de la superficie por su propia fuerza motriz, cuando se encuentra en funcionamiento cualquiera de sus servicios y equipos con la tripulación, pasajeros, carga a bordo y cuando se halla en vuelo. O sea, el abordaje aéreo sería, o sea, es lo que conocemos como un accidente o como un choque, ¿verdad? El abordaje aéreo es la colisión entre dos o más aeronaves. Al respecto, dice que el explotador no será responsable si prueba que él y su dependiente han tomado todas las medidas adecuadas para evitar el daño que le fue imposible tomarla. El explotador no tendrá derecho a ampararse en lo previsto en el paro cuando el daño provenga de su dolo o de alguna de las personas bajo su dependencia que actúen en el ejercicio de sus funciones. El explotador no va a ser responsable si prueba, o sea, si hizo todo lo posible para evitar que ocurra ese hecho. Pero si hizo con dolo o alguno de sus personales, o sea, o si el piloto, el comandante de la aeronave, hizo con dolo, el explotador asume la responsabilidad. Y en la mayoría de los casos ocurre es que se produce una culpa concurrente en el abordaje. ¿Qué significa culpa concurrente? Es que ambos tuvieron una participación de culpabilidad. Y a la vez esa culpa concurrente, cada uno responde por los daños causados a sus respectivas aeronaves. Es decir, cada uno, como le llamamos vulgarmente a las cosas, cada uno arregla por su parte.
También hay una responsabilidad de los organismos de control de tránsito aéreo, del explotador de aeródromos o de fabricantes o constructores de aeronaves. O sea, nadie se escapa de la responsabilidad. Como toda responsabilidad civil, todas las personas tienen derechos y obligaciones. Y esas obligaciones cuyos incumplimientos generalmente llevan a una responsabilidad. Y hay que los organismos de control de tránsito aéreo, o sea, los DIGNAN, los que están en la cabina hablando por la radio, guiando, tienen esa responsabilidad. O sea, si ellos incurren a un error, ellos sufren esa responsabilidad. Por eso el artículo 238 habla que los organismos de control del tránsito aéreo son responsables por la culpa de sus funcionarios, empleados y agentes por los daños producidos a las aeronaves, a las personas, cosas y carga postal transportadas por estas, y los daños de terceros en la superficie de conformidad con las disposiciones establecidas en el presente capítulo. Los organismos de control del tránsito no serán responsables si los daños sobrevienen por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho de terceros, por culpa de la víctima o por inexactitud de una información suministrada por un organismo similar que el organismo de control del tránsito aéreo únicamente haya transmitido. En ese caso, lo que no es responsable, ¿verdad? Y por último punto, que son las limitaciones. Muchas veces hablaba de cuándo va a ser, o sea, de acuerdo a la establecida, se le va a cubrir con los daños de acuerdo a los establecidos. Y la propia norma habla de los límites de la responsabilidad. Y habla que en el transporte aéreo internacional de pasajeros, equipaje, carga y correo, la responsabilidad del portador se limitará a los montos establecidos en los tratados y convenios internacionales aprobados y ratificados por la República. A falta de convenios internacionales, se aplicarán las disposiciones de este código. En la mayoría de los casos, son casi lo parecido a lo que establece esto, porque habíamos hablado en la unidad 1 de la uniformidad del derecho aeronáutico. O sea, se busca una unificación al respecto. Y por eso las normas aeronáuticas son semejantes al respecto. Y acá está la responsabilidad en materia monetaria al respecto, donde dice la responsabilidad del porteador de cada pasajero por la muerte o lesión de cualquier naturaleza queda limitada a 15.000 jornales mínimos. O sea, son 15.000 jornales mínimos por cada pasajero. Al hablar de jornales mínimos, la propia norma, más adelante les cito ahora en el artículo 254, habla que se entiende por jornal a los efectos de este código la remuneración para actividades diversas no especificadas en la capital. O sea, es lo que conocemos como jornal mínimo, el normal, por llamarlo así, que era establecido en el 84.192, si no estoy equivocado, es el jornal. Si alguien me corrige, me puede corregir. Por 15.000, el límite yendo por cada persona fallecida es de 1.262 millones aproximadamente. Es decir, ese es el límite de la responsabilidad de la aeronave, del porteador, con respecto a si fallece una persona en vuelo por su culpa. También hace referencia al respecto de la responsabilidad respecto a terceros en la superficie y estará limitada en la siguiente: 7.000 jornales para aeronaves cuyo peso no exceda 1.000 kilogramos, 12.000 jornales que no exceden 6.000 kilogramos, 35.000 jornales que no excedan 20.000 kilogramos, 75.000 jornales
que no excedan 50.000 kilogramos, 100.000 jornales mínimos que pesan más de 50.000 kilogramos. La indemnización en caso de muerte o lesiones de cualquier naturaleza no exceda siempre 15.000 jornales por persona fallecida o lesionada. O sea, ese es el límite. No es que todas las veces ese es el monto que tiene que pagar el explotador o el porteador por cada persona fallecida o por cualquier daño ocurrido a terceros. Ese es el límite, el máximo que puede pagar. A los fines de este artículo dice peso significa el peso máximo para el despegue de la aeronave autorizado por la FAA. Esta parte. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? ¿Dudas? ¿Consulta? De mi parte se entiende muy bien, profe. Yo no estuve en la clase, lo siento. Recién. Profe, una consulta. Sí. No, pero de otra cosa, y una vez. Bueno, sí. De parte de la facultad todavía no hay nada, el tema de exámenes presenciales y eso todavía no hay ninguna indicación para ustedes y cosas así. Hasta el momento no. Hay ya hay aprobado el tema de exámenes, pero son hasta 10 personas. Solamente hasta 10 personas. Ahí está la cuestión difícil. Pero nada todavía dijeron en la facultad y eso. Nada todavía. Permiso. Sí. Yo la vez pasada me fui en la facultad, estuve hablando con Emilio y él me dijo que seguramente se va a dar presencial ya la segunda parcial y que en agosto posiblemente ya vamos a tener ya presenciales. Sí. Por nuestro calendario, sabemos que en agosto va a ser las finales. Sí, así O sea, me dijo él. desde Y finales vamos a tener presenciales, me dijo. Sí. Vamos a depender. Yo opino, no, o sea, esto no es lo que dice la facultad, pero lo más probable es que sea otra vez virtual. Depende de que ya se pase de fase. Porque yo porque habla solamente de 10 personas, entonces se tiene que ser 10 personas, una hora, esperarla una hora, después entran las otras 10 personas, porque en mi lista hay superamos 20 personas. Porque yo estaba pensando, profe, tipo, de la nada, ir a tener un examen final con un profesor que primera vez le vas a ver ahí en vivo y en directo, y ni vas a saber qué es lo que va a salir todo medio. O sea que yo tengo la esperanza de que se termine este semestre todo virtual y que comencemos de cero por el segundo semestre. Y vamos a ver cómo. Vamos a ver no cómo sé. ocurre. Pero lo importante es que acumulen buenos puntajes porque como saben, los puntajes acumulativos son los que más suman y valen. Si acumulan más de 30 es ya buenísimo puntaje. Así es. Ojalá. No, rindieron bien, visto en los exámenes que rindieron bien. O sea, conmigo, respecto, con los otros seguro también la misma cosa. Bueno, voy a detener la grabación para quedar a conversar más